El doctor es el doctor Oscar Rojo del Moral, es médico internista e intensivista. Él estudió medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana y hizo su posgrado en medicina interna en el Centro Médico Nacional de la Raza. Su estudio de posgrado en medicina crítica lo hizo en la Fundación Clínica de la Clínica Sur, Médica Sur, y él labora en, en la Clínica 2 del Seguro Social aquí en la ciudad de Saltillo. Él ha sido integrante de la unidad de cuidados intensivos, fue jefe de esta misma unidad y actualmente es el subdirector médico del Hospital 2 del Seguro Social aquí en Saltillo. Ha participado como profesor en talleres y cursos de cuidado intensivo, como el del paciente politraumatizado y el paciente con problemas en cardiología. Tiene múltiples publicaciones el doctor, como ustedes pudieron observar y oír. El doctor es una persona sumamente preparada en sus temas y de veras para nosotros es un honor que personalidades como usted y los demás ponentes que hemos tenido hayan accedido a estar con nosotros en estas ponencias, doctor. Muy buenas noches a todos, tardes todavía. Muchas gracias por haberme dado este espacio y esta oportunidad de poder tener una plática con todo el público que nos acompaña ahorita de forma virtual, dada nuestra pandemia. Y pues bueno, qué mejor que esta serie de pláticas organizadas por la universidad acerca de este evento que creo y espero que a nadie de nosotros nos vuelva a tocar vivir una situación de esta. Y que esto nos enseñe a que debemos de seguirnos capacitando y afrontar los retos de la mejor manera que podamos con las herramientas que tengamos y que se vayan implementando en un futuro. Entonces, pues bueno, mi charla en general, lo que es hablando del COVID, si bien ya se ha visto en estos días, de forma general, lo que es el COVID como tal, a mí me toca, creo que la parte más interesante y lo que nos va a tocar vivir en este momento, que es ver todas las manifestaciones y o alteraciones que pueden encontrarse después de la enfermedad de COVID. Entonces, creo que es una realidad que cada día vamos a vivir más cerca, si no es que ya la estamos viviendo algunos, y pues deja de ser, o quiero que deje de ser, un mito y que lo tengamos cada día más presente y que sepamos que existe. Entonces vamos a darle continuidad a la plática y pues bueno, de forma general esta charla se centra, tiene un objetivo como tal. Posteriormente vamos a ver una pequeña introducción, algo que ustedes ya debieron de haber estado conociendo en estos días, pero me gustaría reforzarlo. Vamos a platicar muy leve sobre cómo es la patología del COVID y posteriormente pues ya ahora sí lo que es básicamente esta charla, ¿no? El síndrome, lo que caracteriza al síndrome post-COVID, las consecuencias que puede tener y pues al final me gustaría cerrar con unas conclusiones para que podamos llevárnoslas y reflexionar acerca de esto que estamos viviendo y lo que nos espera, porque eso es lo que nos espera. Muy bien, entonces pues bueno, de forma general, la idea de esta plática es pues obviamente que conozcamos lo que es el síndrome post-COVID, pero no solamente saber qué lo compone o qué manifestaciones clínicas puede llegar a tener, sino más bien todo lo que implica tener el síndrome post-COVID y las repercusiones sociales que vamos a llegar a tener de esta enfermedad. Entonces, bueno, como bien sabemos, esta pandemia que se detectó por primera vez en el continente asiático en 2019 y que posteriormente se diseminó a todo el planeta, pues sabemos que ha causado millones de muertes en este último año. Y solamente hablando ya de forma muy regional hacia nosotros, el continente americano ha sufrido alrededor
de 1.5 millones de muertes por esta entidad. Si lo hacemos un poquito más, para mostrarlo en cuanto a números, pues México no se queda atrás y somos el lugar número 5, al menos hasta el día de ayer, registrado por la ONU, que tenemos alrededor de 2.3 millones de casos detectados, con una mortalidad aproximadamente del 10%, o sea, lo que son 217,000 casos aproximadamente. Entonces, pues creo que sí nos ha afectado bastante, no tanto como a otras naciones, pero pues no nos estamos quedando atrás. De forma general, vemos que afecta mayormente a hombres, casi en un 50%, y afortunadamente alrededor del 20% son los que requieren hospitalización, y el restante son los casos leves, los que pues pasan como una gripita y pues hasta ahí quedamos, ¿no? Y que decimos, ya se curó, ya se acabó. Bueno, necesito que quedemos muy puntual con esto porque se desarrolla la siguiente parte de la plática. Y pues bueno, nada más para no dejar de lado Coahuila, pues alrededor han sido casi 70,000 casos los diagnosticados y hemos tenido casi 56,000 defunciones, o sea, casi igual el 10% de defunciones. Muy similar la casuística. Aquí llama la atención, son de forma general más mujeres los casos detectados de COVID comparado contra la nacional. Y lo que sí se sigue manteniendo, muy interesante, es el número de hospitalizados. Casi un 20% son los que han estado hospitalizados y el resto, afortunadamente, se pudo dar atención en domicilio. Pero entonces, pues todo el mundo me va a decir, pero esto ya lo vi, ya sabemos de qué se trata. ¿De qué me sirve saber esta proporción? Entonces, a lo que voy es la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con el restante de la población? O sea, el que no falleció, el que sigue aquí con nosotros, ¿qué pasa con estos individuos? ¿Solamente se curan y ya hasta ahí se acabó todo? ¿O tenemos que seguirles dando observación y ver cómo evolucionan después de esta enfermedad? Entonces, con lo siguiente, pues bueno, tenemos que darle respuesta a esta pregunta y pues tenemos que darle pie un poquito a la patología para poder entender qué es lo que tenemos que revisar. Entonces, de forma general, sabemos que tenemos al coronavirus, con su estructura fundamental, y que básicamente lo que nos va a llamar la atención a nosotros es la proteína S, que es la que se ancla al receptor de esta enzima convertidora de angiotensina, y que de ahí es donde se va a ver básicamente su trofismo a nivel pulmonar. Es donde básicamente ataca, pero no debemos dejar a un lado que tiene otros predilectos. En este caso, pues es básicamente pulmón y corazón. Pero también tenemos o podemos tener lesión a otros órganos como a nivel del sistema nervioso central, sistema digestivo y sistema renal. Hasta ahorita lo que más se presenta es pulmonar y posteriormente cardiovascular. En tercer lugar, el sistema nervioso central y lo demás lo podemos dejar como misceláneos. Pero pues con esos tres tenemos más que suficiente. Ya una vez que tenemos instaurada la infección por SARS-CoV-2, debemos recordar que el sistema inmunológico se mantiene en un equilibrio y ya una vez que empieza el proceso de inflamación, vamos a tener prácticamente dos respuestas, digo, aparte de las miles que tenemos, solamente ahorita de forma general tenemos que tener dos en mente. Uno, que es el sistema de respuesta inflamatoria sistémica, en sus siglas en inglés SIRS, y el otro es el síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria, que sus siglas en inglés son CARS. Mientras no haya un proceso de inflamación como tal, nos mantenemos en cierto punto de equilibrio y eso permite que las fuerzas, de alguna manera, se queden sin que nosotros suframos de cosas muy graves. Cuando viene la infección por SARS-CoV-2 y que afecta el pulmón, vamos a tener el proceso inflamatorio en el cual vamos a estar predominantemente por SIRS, y aquí es donde se presenta básicamente la famosa tormenta de citocinas, que lo único que nos está hablando es que se están produciendo de forma muy exagerada interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Y aquí es donde nos lleva la balanza
nos carga la balanza hacia un lado, al lado que ustedes quieran, pero se va hacia ese lado. Entonces viene una inflamación severa en el organismo, la tormenta de citocinas, y cuando viene la lesión pulmonar, pues nosotros la vemos como el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que es el que más miedo nos da a todos. Posteriormente, si esta disregulación de citocinas continúa, se vuelve en choque séptico y genera la lesión multiorgánica, llevando al paciente a la defunción, que eso es lo que, pues, desafortunadamente pasa hasta en un 10% de los casos de los pacientes que quedan hospitalizados. Pero ¿qué pasa cuando el sistema contrarregulatorio se va hacia el otro lado? O sea, cuando afortunadamente no fallece nuestro paciente. Empieza el sistema CARS con otra serie de citocinas a producirlas de forma exagerada para contrarregular a la respuesta inflamatoria sistémica. Y aquí la que más nos debe de llamar la atención, o el principal personaje en esta obra que tenemos de COVID-19, pues es el factor transformador de crecimiento beta, que es hasta ahorita la que se ha identificado como la mayor citocina que ayuda a la recuperación. Esta recuperación orgánica va a ser básicamente por la generación de nuevas células, dependiendo del sitio donde genere la lesión. Por ejemplo, si genera la lesión a nivel pulmonar, pues básicamente va a ser la recuperación pulmonar y o en algunos casos, menos del 5% va a generar fibrosis pulmonar, que va a ser una de las secuelas que vamos a ver. De los pacientes que tuvieron una afección cardíaca, va a generar hipertrofia del ventrículo izquierdo, que va a ser manifestada prácticamente por fibrosis del ventrículo y puede generar lo que son las insuficiencias cardíacas crónicas. También podemos llegar a tener lesión al sistema nervioso central, que la forma aguda, como se vio en muchos casos de pacientes jóvenes, que fue la hemorragia cerebral. Aquí es donde se vuelve interesante porque todavía no hemos visto o no hemos tenido el tiempo suficiente para ver cuáles son las consecuencias de la fibrosis en el sistema nervioso central. Me voy a adelantar un poquito, pero aquí creemos que puede ser que algunos pacientes pudieran predisponer al desarrollo de Alzheimer, enfermedad de Parkinson y enfermedad de Huntington, que son enfermedades que se relacionan mucho a la fibrosis y degeneración del sistema nervioso central y de los ganglios basales. La otra alteración que también vamos a encontrar muy frecuentemente en COVID, aún a pesar de que se recupera el paciente, es la coagulopatía, pero este es por otros factores que no están relacionados por este factor beta. Sin embargo, se quedan persistentes estas alteraciones. Ahora bien, pues ahora ya teniendo esta pequeña introducción, este pequeño saber, creo que ya vimos por dónde va todo el asunto y vimos que era importante entender la fisiopatología, porque basándonos en esto vamos a poder descifrar, si no es que ya muchos de ustedes ya lo descifraron, hacia dónde va encaminado esto del síndrome post-COVID. Entonces, pues bueno, dándole pie a esta pregunta de qué es el síndrome como tal, lo podemos definir básicamente que es un estado clínico relacionado con la persistencia de síntomas posterior al estado agudo de la enfermedad. ¿Y por qué se va a caracterizar? No es lo único, pero es lo que vamos a encontrar de forma frecuente, lo que es la fatiga, tos, disnea, dolor torácico, alteraciones cognitivas y en algunos pacientes dolor articular. Si nos damos cuenta, son una serie de síntomas que no tienen relación con prácticamente nada. Son muy generales y cuando llegue el paciente con nosotros a decirnos, me siento mal, no sé qué tengo, nosotros vamos a poner cara de, no sé qué tiene, está mal de la cabeza, vaya que lo vea alguien más. Por eso es que es importante que entendamos todo lo que puede suceder después de haber padecido COVID-19. Entonces, dentro de este
rango, este espectro de la enfermedad del síndrome, como hablamos de temporalidad, es importante que hablemos del COVID agudo, que eso pues ya lo conocemos, ya estamos hasta aburridos de saber lo que da el COVID agudo, pero es importante que conozcamos que podemos tener una etapa subaguda y un COVID crónico. El COVID subagudo, que entra dentro de este síndrome, nos habla de que es una persistencia de síntomas que va desde la semana 4 hasta la semana 12 del inicio de los síntomas de la enfermedad de COVID. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si empezamos con tos, nos detectaron COVID y todavía llevamos 3 semanas más con tos, fatiga, mialgias, estamos hablando de un síndrome de post-COVID subagudo. Y ya estamos hablando que si en 3 meses no se nos quita esta problemática, lo tenemos que llamar long persistent o crónico a esta enfermedad. Y esto sabe cuánto vaya a durar. Si lo traspolamos un poquito de sus hermanos, que es el MERS y el SARS-CoV-1, se ha visto que estos pacientes pueden durar con las molestias hasta 6 meses, un año, más de un año. Realmente no se sabe bien todavía por qué se mantiene esta persistencia, pero no, el COVID y el MERS no son los únicos que han presentado esta problemática. Inicialmente esto se empezó a estudiar con el virus de Epstein-Barr, se ha visto con el virus de influenza, con el pandémico que tuvimos hace ya 10 años, poco más de 10 años, y actualmente se retomó esta problemática con el MERS y con el SARS-CoV-1. ¿Y por qué no? Ahorita con el SARS-CoV-2. Entonces, ya teniendo bien definido cómo estructuramos lo que es el síndrome de post-COVID, debemos de ver toda la problemática o toda la sintomatología que nos va a presentar. A mí esta tabla me encanta porque nos habla de prácticamente 9 estudios en los que se evaluaron pacientes después del alta, que son alrededor de entre 100 y 200 pacientes cada estudio, y que los vigilaron durante 90 días aproximadamente, unos 60, otros 120, pero nos habla de cosas muy características de este síndrome que se repiten a lo largo de los mismos. Por ejemplo, de forma rápida, los que mayormente se presentan, que es la fatiga, que va desde un 30 hasta un 60%, o sea, son personas que dicen, no puedo más con la vida, me siento todo el tiempo cansado y nadie les creemos y nada más les decimos, pues duerman, ¿no? Entonces, este síndrome de fatiga crónica post-infección viral sí existe, sí pasa y lo tenemos que tener siempre en mente. Otro de los datos que también queda por mucho tiempo, y ese sí puedo decir por experiencia propia, es la disnea, que si bien en este estudio se refleja hasta desde un 10 hasta un 40%, sí les puedo decir que impacta un poquito la calidad de vida y sí cuesta un poquito de trabajo recuperarse. Todavía me canso un poco en algunas ocasiones. Otro de los síntomas que queda presente, que es el dolor torácico, que va desde un 10% hasta casi un 50%, o sea, no es algo que no suceda, sino que va acompañado, y si lo vamos relacionando poco a poco, ya tenemos la disnea, la fatiga y el dolor torácico, pues inmediatamente nos hace pensar en un síndrome coronario agudo, pero pues más bien podría ser un síndrome post-COVID, ¿no? O sea, sí lo tenemos que traer también muy presente. Eso no exime que debamos de descartar el síndrome coronario como tal. Otro de los datos muy interesantes que llama mucho la atención son las alteraciones en el sueño. Muchas personas que tuvieron enfermedad por COVID y que salieron de esta, refieren insomnio. Es algo frecuente, al menos en estos estudios se registró hasta en un 30%, o sea, imagínense vivir con insomnio todo el tiempo, creo que es una locura. También otra de las secuelas que mencionan mucho en estos estudios es la pérdida del olfato y pues no se queda nada atrás. También casi llega hasta un 40% de personas que refieren que continúan con la anosmia o con disminución de la posibilidad de disminuir todos los aromas.
Y pues bueno, de forma general encontramos otros que son las palpitaciones, la tos. En este estudio hasta reportaron pérdida de cabello hasta en un 20%. También se pudo identificar un rash cutáneo en 3% de la población. Entonces, como podemos ver, el síndrome post-COVID es un aura muy grande de sintomatología que, si queremos ser muy acuiciosos, nos va a costar mucho trabajo relacionarlos a alguna enfermedad en particular, y lo que nos va a costar más trabajo va a ser decirle al paciente, pues sí, es normal, es parte de, y pues así es la vida. Esta gráfica nos habla prácticamente de lo mismo, pero lo que me gustaría resaltar de esta, que me pareció muy interesante el estudio, este es un estudio holandés que lo hicieron a través de Facebook. Es un grupo de Facebook que tiene N cantidad de personas que tuvieron COVID, pero lo que tiene este grupo de Facebook es que son personas que nunca estuvieron hospitalizadas, que se catalogaron como COVID leve y que toda su enfermedad estuvieron en casa. Este estudio lo hicieron alrededor de 2,000 personas, ahí participaron, fue guiado meramente por encuesta y se les preguntaba básicamente que cómo empezaron la sintomatología de COVID y cómo la siguen viviendo ya después de 120 días de haberse dado de alta. Alrededor de 120 días, unos más, otros un poquito menos, pero fue un seguimiento aproximado de 120 días después de la enfermedad por COVID. Y como se pueden dar cuenta, básicamente el 90% de la gente se sigue quejando de la fatiga, la disnea, el dolor torácico y la tos, que son los que encabezan casi el 50% o más del síndrome post-COVID. Y pues bueno, podemos tener otras alteraciones como el dolor muscular, dolor de garganta, algunos todavía refieren fiebre después de la enfermedad, afortunadamente son muy poquitos. Aquí no aparece lo de la pérdida de pelo, pero sí refieren a algunas molestias como problemas oculares, que es básicamente ojo rojo. Algunos refieren que continúan con náuseas. Otros refieren alteraciones cutáneas como tipo moretoncitos en los pies, entre otras cosas. Entonces, podemos ver que hasta los que tuvieron COVID leve no se salvan de tener síndrome post-COVID. Entonces, pues ya que tenemos el síndrome post-COVID y que ya identificamos esta serie de cosas que puede llegar a presentar, viene la pregunta más interesante de todas. ¿Cómo realizo el diagnóstico de síndrome post-COVID? Hasta ahorita no tenemos ningún criterio de certeza para decir si cumple con esto, es síndrome post-COVID. Desafortunadamente no lo hay y solamente lo tenemos que hacer como exclusión de alguna otra patología. Entonces, dentro de nuestra exploración o nuestra historia clínica que le vamos a realizar a nuestros pacientitos, ya debemos de incluir la pregunta, ¿tuvo enfermedad por COVID? Si nos dicen que sí, tenemos que pasar a la siguiente pregunta. La sintomatología que me refiere le ha durado más de 4 semanas desde que inició con la enfermedad por COVID. Y si nos dicen que sí, pues creo que agua pasa por mi casa. Y posteriormente vamos a evaluarlo, revisarlo, vamos a ver toda su batería de estudios. Y si identificamos que no están relacionados a descontrol diabético, a una exacerbación de una enfermedad pulmonar previa, de una cardiopatía, entre otras cosas, o una enfermedad nueva que le haya aparecido a la persona, en automático podemos decir, es síndrome post-COVID. Entonces, como se dan cuenta, no hay algo específico como tal, pero creo que con estas 3 preguntas que debemos de realizarle a nuestros enfermos que tuvieron COVID, nos va a ayudar bastante a orientar nuestro diagnóstico y tenerlo siempre esto en mente. ¿Qué recomendaciones se pueden dar a nuestros enfermos de COVID después de
de que padecieron esta enfermedad? Bueno, de forma general, lo único que les puedo decir es la inspección y la evaluación holística de nuestro paciente es fundamental. El paciente que estuvo hospitalizado, es importante que antes de que se vaya, detectemos todas las posibles alteraciones que puedan llegar a tener. Todavía hay muy pocos estudios que nos hablan de qué puede llegar a suceder, pero como ya se dieron cuenta a lo largo de esta plática, tenemos que pensar básicamente en neumopatías que pueden persistir, básicamente la fibrosis pulmonar. De segundo lugar, las miocardiopatías, la pericarditis, la miocarditis, el infarto o la rehabilitación post-infarto agudo del miocardio es fundamental. Algunas arritmias debemos de traerlas siempre en mente. En algunos pacientes se ha detectado la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 hasta en un 5%. Se ha detectado también enfermedad hepática crónica hasta en un 1% de las personas que se dan de alta. También se ha identificado algún grado de lesión renal hasta en un 3% de los pacientes que egresan. Entonces, sí es importante que hagamos esta evaluación y que antes de que demos de alta al paciente, identifiquemos todas las posibles enfermedades que haya adquirido, anotarlas correctamente en su expediente, decírselas bien al enfermo y al familiar para que siempre las traigan en mente y sepamos hacia dónde orientarnos. También otra recomendación fundamental que se hace es la evaluación por psicología y o psiquiatría, porque como ya vieron, los pacientes pueden terminar con síndrome de estrés postraumático, pueden tener alteraciones en el sueño, pueden tener trastorno de ansiedad, entre otro tipo de cosas. Entonces sí es importante también se deje asentado qué alteraciones psicológicas pudieran llegar a tener nuestros enfermos. Y por último, ¿cuál es el seguimiento correcto o el adecuado que pueden llegar a tener nuestros enfermos? La verdad es que no sabemos todavía cómo lo debemos de seguir, pero como hemos visto a lo largo de la plática, pues la enfermedad persiste hasta más de 3 meses, puede llegarse a ver hasta un año después. Entonces, la sugerencia que hacen los expertos es que por lo menos una evaluación inicial después del alta, una segunda evaluación a los 3 meses, de ahí a los 6 meses, y de ahí pues la que el médico considere de acuerdo a la enfermedad o la necesidad que tenga el paciente. Pero como se dieron cuenta, por lo menos debe tener 3 evaluaciones con toda esta batería de estudios para ver que no se haya exacerbado la enfermedad o que no esté causado por alguna otra circunstancia. Lo que seguiría, lo más lógico, pues es el tipo de tratamiento que deben de recibir estos pacientitos. Y pues aquí es donde les voy a romper el corazón. No hay tratamiento. Todavía no existe. No lo tenemos y no sé cuándo lo lleguemos a tener. Porque como se dieron cuenta, es un aura que son cosas generales que pues no tienen tratamiento. No hay algo que darles. Entonces, la única recomendación es darle el control a sus enfermedades crónicas, por ejemplo, un paciente diabético, pues mantenerle su control glucémico es fundamental. Un paciente con EPOC, pues mantenerlo que sature en los niveles establecidos, que es de 88 a 94. Un paciente con una cardiopatía isquémica previa, pues ver que no, que tenga su rehabilitación cardíaca. Realmente no hay algo específico para tratar este síndrome, pero es fundamental que controlemos las otras enfermedades, porque si no tenemos un control de estas, como en todo, se puede exacerbar el síndrome de post-COVID. Aquí hay algo muy importante que quiero resaltar y que no debemos dejar de lado, ya que sí se presenta en una minoría, pero sí se presentan alteraciones psicológicas o psiquiátricas que debe de tener una terapia establecida por este tipo de expertos. ¿Cuál? No sé, la que ellos determinen de acuerdo a la enfermedad que hayan diagnosticado. Y es importante que en nuestra evaluación preguntemos, ¿ya fue
visto por un psicólogo o un psiquiatra, ya está siguiendo su tratamiento, lo está continuando, y si la persona dice que no o que le cuesta trabajo, es importante que se vuelva a enviar a una valoración por estos expertos, porque va a ser algo que definitivamente se va a salir de nuestras manos y que puede tener muchas consecuencias en la calidad de vida de nuestros pacientes. Ya aparte de todo el espectro que pueden llegar a tener, la parte psicológica es fundamental. Se ha visto en algunos estudios que el control de la parte psicológica ha ayudado a mejorar la calidad de vida de estos enfermos. Tal vez no les quita todo el trasfondo de la enfermedad, la parte somática, pero sí les ha ayudado un poco a disminuir estas alteraciones. Entonces creo que siempre ha sido importante esta parte de la terapia psicológica o psiquiátrica, pero creo que ahorita en el síndrome post-COVID va a ser más importante, porque como ya se dieron cuenta, el 90% de las personas que sobrevivimos o que sobrevivieron al COVID, vamos a tener algún problema de esto. Más del 50% vamos a tener alguna alteración o vamos a estar viviendo lo que es el síndrome post-COVID. Como parte del seguimiento de esta entidad, pues bueno, tenemos básicamente lo que es lo ideal, lo real y lo que tenemos. O sea, no hay más cosas. Pero bueno, en el mundo ideal o en los lugares en donde sí se tiene la infraestructura tanto humana como económica, pues se generan estos equipos multidisciplinarios que están conformados por un médico familiar o general, un especialista en cardiología, un especialista en neumología, un rehabilitador pulmonar y un psicólogo. Este equipo multidisciplinario lo está sugiriendo la Universidad de Johns Hopkins junto con una Universidad de San Francisco. Tienen un grupo piloto en el cual llevan aproximadamente 200 personas y les ha dado resultados en la parte de calidad de vida. Ellos han comentado que de los pacientes que llegan con las 10,000 quejas de más de 3 síntomas, han podido disminuir esta sintomatología hasta uno solo, hasta que las personas solamente tienen un síntoma. Estos equipos multidisciplinarios, hagan de cuenta que llega el paciente, lo ve el médico familiar, lo revisa completamente, revisa su batería de estudios y le dice, todo está muy bien, pase a la siguiente ventanilla. Pasan a la siguiente ventanilla y el psicólogo le hace sus evaluaciones que le tenga que realizar. Y si todo está bien, le dicen, lo vemos la siguiente semana. Llega la siguiente semana y por algo se quejó de molestias pulmonares, pues literal, hagan de cuenta que el cardiólogo está sentado a un lado del médico general y el cardiólogo empieza a hacer su intervención, al igual que el neumólogo. O sea, es un equipo que solamente está para eso, solamente están contratados para darle tratamiento a este tipo de pacientes. Aquí nosotros, pues en México, que no tenemos tanta infraestructura, hay que ser honestos, pues creo que lo que sí podemos tener es el seguimiento por el médico general o el médico familiar. Realmente no es necesario que lo esté revisando constantemente un médico especialista, un internista o un neumólogo o un cardiólogo. Al menos este estudio refiere que el médico familiar como especialista o el médico general pueden hacer bastante bien el trabajo de seguimiento, pero sí es importante que tengamos a la mano un psicólogo y pues la mayoría de nuestras instituciones públicas sí tienen los departamentos de psicología, a lo mejor poquito, pero sí los hay. Entonces, si pudieran llegar a tener esta evaluación psicológica, a lo mejor no tan rápido como nos gustaría, porque va a estar sobredemandado este servicio, pero sí la pueden llegar a tener estos servicios. Y la rehabilitación pulmonar básica, fundamental, porque como ya vieron, la mayoría, el mayor problema es pulmonar y la mayoría de la sintomatología es pulmonar. Entonces es fundamental que tengamos un rehabilitador en estos casos. Aquí en Saltillo sí los hay, sí existen, y voy a hacer un poquito ¿cómo se llama? De promoción a nuestra unidad. Afortunadamente el IMSS aquí en Saltillo sí cuenta con capacitación en rehabilitación pulmonar. Entonces creo que sí pudiéramos dar un poquito de batalla
ante esta situación. Otra, otra cosa que a lo mejor nos vamos a preguntar es, ¿cuándo le voy a solicitar una evaluación por otro especialista? Es sencillo, no hay que quebrarnos tanto la cabeza, es cuando identifiquemos síntomas por otra enfermedad, o sea, algo que no vaya relacionado al síndrome post-COVID y que se esté saliendo de nuestras manos, hay que solicitar la evaluación por el especialista que requiere en ese momento. Otro es que si tiene exacerbación de la problemática con la que salió o con la que se dio de alta el paciente. Por ejemplo, un paciente que se quedó con requerimiento de oxígeno domiciliario y que se fue a casa con un litro por minuto de oxígeno y que llega a nuestra consulta y nos dice, ¿sabes qué? Es que he estado requiriendo más de 2 litros, 3 litros, 5 litros. Ese es el momento en el que, ¿sabes qué? Ya puede ser que no sea el síndrome post-COVID, puede ser otra cosa. Te voy a derivar con otro especialista para que él identifique cuál es tu problema, porque puede ser una exacerbación propia de la enfermedad crónica. Y pues obviamente cuando requieran un tratamiento especializado por alguna enfermedad que diagnostiquemos. Por ejemplo, que diagnosticamos como de nuevo una enfermedad tiroidea, pues obviamente va a requerir una evaluación por el endocrinólogo para que le dé seguimiento a esta nueva enfermedad, pero no por el síndrome post-COVID. Por eso es importante que lo tengamos en mente y que veamos todo este espectro de alteraciones que puede llegar a tener. Ahora bien, ya que sabemos todo esto, viene la parte que a mí me deja más impactado, que son las consecuencias del síndrome post-COVID. Como ya hemos visto a lo largo de la charla, después del alta hospitalaria, esto es muy importante, muchas personas que salen de la terapia intensiva o que estuvieron graves, muy graves, en las salas normales de hospitalización, hasta un 40% no va a poder regresar a sus empleos comunes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Van a estar trotando de empleo en empleo porque la gente no los va a tolerar con todas las secuelas que va a tener. O sea, estos pobres pacientes van a tener un empleo y como van a estar faltando constantemente, pues van a terminar despedidos y van a buscar otro empleo y los van a volver a despedir hasta que va a llegar un punto en el que difícilmente se van a poder volver a emplear. O sea, ya va a ser gente que no va a ser productiva. Otra muy importante, del 100% de pacientes que estuvieron en estado crítico o muy grave, hasta el 25% de ellos va a tener una discapacidad. O sea, no van a volver a ser nunca productivos y van a depender de alguien más. O sea, es algo muy, muy serio. Y no se diga de nuestros ancianos, que son los que quedan casi el 100% con dependencia de un cuidador primario. O sea, es algo gravísimo que no lo vamos a poder manejar y que si no tenemos en mente estas consecuencias, no vamos a saber qué hacer con este tipo de personas. Creo que tenemos que ser un poquito más tolerantes y como se están dando cuenta, es algo muy grave para la economía y para la carga en el sistema de salud que vamos a empezar a notar en las próximas fechas, si no es que a lo largo de este año. Otro muy importante, que vuelvo a lo mismo, no hay que dejar de lado, son los trastornos psiquiátricos. Muchos de estos pacientes que estuvieron muy, muy graves, que estuvieron en las terapias intensivas, se ha visto que desarrollan síndrome de estrés postraumático hasta en un 30% de las ocasiones. Otro porcentaje también muy alto, aproximadamente otro 20 o 30%, va a desarrollar trastorno de ansiedad severo, pueden desarrollar trastorno de depresión también severo, y uno que a mí me dio mucha risa, pueden desarrollar síndrome obsesivo compulsivo, estas personas. ¿Por qué? No lo sabemos, pero lo pueden desarrollar. Hay otras personas que, pues ya como se comentó antes, van a perder su empleo. Y pues estos trastornos psiquiátricos van a llevar a la exclusión social. O sea, va a ser gente que en automático va a estar rechazada, incluso de su misma familia, y van a terminar en situación de calle. Que eso pues conlleva a otro tipo de problema de salud pública y repercute socialmente. Y otro dato muy interesante que quiero recalcar es que muchos de estos pacientes van a tener ideaciones
suicidas, hasta en un 20%, para que se den cuenta de la gravedad que tiene el síndrome post-COVID, que no es cualquier cosa y que sí lo debemos de tomar en serio. Hay otro punto muy interesante. Este es el primer lado de la moneda de los que sí estuvieron enfermos de COVID. Pero ¿qué pasa con los que no estuvieron enfermos de COVID? ¿Les repercute el síndrome post-COVID? Obviamente, porque estas personas, al estar en cierre toda la pandemia, o que se vuelven los cuidadores primarios, pueden desarrollar trastornos depresivos por ver que no mejora su enfermo. Pueden perder el empleo por andar cuidando al enfermo. Al perder el empleo y no tener la posibilidad de recibir atención médica, van a tener descontrol de sus enfermedades previas, lo cual los va a llevar a otra serie de comorbilidades. Y pues desafortunadamente lo que hemos visto aquí en nuestro querido México, el maltrato familiar, que también fue muy frecuente durante la pandemia y que pues es una lástima que se siga viendo. Como se dan cuenta, las consecuencias no solamente son para nuestros enfermos de COVID, sino también para los que los acompañan, y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta y ser considerados sobre el síndrome post-COVID. Y pues bueno, ya para finalizar y concluir, creo que es importante que tengamos en mente que el enfermo de COVID no solamente es la parte aguda, sino que los que sobreviven o sobrevivimos podemos tener afección a largo plazo de todo tipo y tenemos que estar muy pendientes. Tenemos que hacer nosotros como médicos o como personal de salud, tenemos que hacer una búsqueda intencionada del síndrome post-COVID, o sea, preguntar acuiciosamente de toda esta sintomatología y pues tener en cuenta que esta enfermedad no solamente afecta al que padeció COVID, sino que como ya vimos, también daña a los seres que están a nuestro alrededor. Entonces, yo quiero que se lleven esta pregunta para reflexionar. ¿Estamos listos para atender esta nueva entidad? Muchas gracias. ¿Qué tan frecuente se presenta entre las alteraciones cognitivas la pérdida de memoria a corto plazo? Esa pregunta está muy interesante. La verdad es que todavía no se ha visto bien la demencia como tal, que eso es la parte de la memoria cognitiva. Y como se comentó, sinceramente todavía no hemos visto estas alteraciones, pero se piensa que puede desencadenar lo que sería Parkinson, Alzheimer y Huntington, este tipo de enfermedad, sobre todo por la fibrosis que se puede llegar a generar a lo largo del tiempo. Sinceramente, todavía faltan muchos estudios para poder determinar sinceramente u objetivamente muchas de estas alteraciones. Entonces, sí, me da mucha pena no poder contestar con un porcentaje, pero creo que al menos ahorita, hasta lo que se ha visto, es mínimo, es pequeño el problema. Tal vez se pudiera relacionar más a un síndrome de estrés postraumático que el paciente no quisiera recordar por defenderse a él mismo de forma psicológica. Muchos de los eventos, sobre todo en el paciente críticamente grave, pero todavía no tenemos un porcentaje de saber si hay pérdida de la memoria a corto plazo en estos individuos. Muy bien. Preguntan también si se puede considerar síntomas de post-COVID, dificultad para hablar, dificultad para caminar. Sí se pueden considerar, si bien no están relacionados propiamente como dificultad para hablar o dificultad para caminar, pero como vimos, algunos pacientes reportan dolor articular, que eso es lo que pudiera limitar la marcha a algunas personas, sobre todo a los pacientes ancianos. Y la dificultad para hablar, quiero entender que se refiere a que se entrecortan las palabras, pudiera estar muy, muy relacionado a lo que es esta disnea que se puede generar en la enfermedad por COVID y la debilidad muscular que queda en muchos pacientes, sobre todo la parte diafragmática, que se tienen que estar rehabilitando constantemente, pudiera ser este lenguaje entrecortado. Si nos estuviéramos refiriendo a alguna alteración neurológica, no se ha reportado todavía algún trastorno relacionado a la disartria como tal, pero pudiera ser como secuela de algún debut de COVID como infarto cerebral,
o una encefalitis. Sí pudiera ser, pero todavía no lo tenemos registrado como tal. Muy bien. Preguntan también, doctor, sobre las complicaciones que pudiera esto tener en mujeres embarazadas o bien si se ha visto alguna relación para mujeres que tienen algún impedimento para embarazarse. Todavía no se ha visto algo relacionado a infertilidad como tal, pero sí se han documentado algunos casos, sobre todo en hombres, que puede haber epididimitis y que pudieran estarse relacionados a infertilidad masculina. Todavía en mujeres no se ha visto como tal. Afortunadamente ha habido muy poquititos casos de embarazo y COVID y los que ha habido son enfermedades leves y no se ha registrado tampoco que el COVID propicie el aborto como tal. Entonces, me parece que no hubiera algo relacionado, pero creo que sí sería importante darle este seguimiento a los hombres que desarrollan inflamación en la zona genital para ver qué tanto pudiera llegar a afectar si es que llegara a haber infertilidad como tal en esta parte. Pero todavía no lo tenemos registrado y no se ha registrado tampoco o que se pueda hacer la traspolación a los otros síndromes de fatiga crónica por infección viral o algo así. Ok, ¿se ha encontrado algún caso de síndrome post-COVID en niños? Sí se han identificado, pero no se identifican con esta con esta constelación de síntomas que tenemos. Se ha visto más bien como un proceso autoinmune que hacen un Kawasaki-like y que pueden quedar con lesiones muy similares a esta enfermedad, sobre todo con la parte de vasculitis. Sí pueden quedar con estas secuelas y creo que es importante que en los niños que presentan la enfermedad grave de COVID, que es el Kawasaki-like como tal, sí se les dé un seguimiento para buscar alguna otra enfermedad autoinmune. Hasta ahorita es lo que se ha reportado, sobre todo en niños, es lo más, o lo que se ha visto hasta ahorita, ¿no? No se ha visto otra cosa respecto a esto de una enfermedad grave de COVID en el paciente pediátrico. Doctor, en su ponencia nos comentaba de los síntomas que refieren los pacientes como disnea. ¿Se ha encontrado alguna relación también con los signos, con la oxigenación o solamente es algo que está refiriendo el paciente? Solamente es algo que refiere el paciente. El paciente que no quedó con requerimiento de oxígeno crónico, normalmente lo esperado es que sature por arriba del 92% hasta un 98%. Lo ideal es 94%, ¿no? Pero sí son pacientes que saturan por arriba de 92% y que no se relaciona con alteraciones en la oximetría. Más bien, esta disnea que se ha relacionado es uno por la disminución en la capacidad elástica del pulmón y dos, por la lesión diafragmática residual que queda. Muchas personas que no siguen la rehabilitación quedan con esta lesión muscular y sí refieren por mucho tiempo la disnea. Aquí lo que se ha hecho mucho la recomendación en las personas que quedan con disnea es que se hagan los ejercicios de fortalecimiento diafragmático y sí en algunas personas o en la mayoría, más o menos en un 60%, sí se ha visto que mejora mucho esta sensación de disnea. Todavía no podemos saber hacia futuro si sí se puede quitar completamente, pero sí se ha medido de forma cualitativa que disminuye esta molestia de la disnea con la rehabilitación pulmonar. Muy bien. También hay un comentario sobre la relación que puede tener la vacuna en cuanto a presentar una mayor sintomatología en los pacientes que tienen síndrome post-COVID. Pues me parece que es una pregunta muy interesante. No se ha identificado todavía una exacerbación del síndrome de post-COVID a la aplicación de la vacuna. Como bien hasta ahorita solamente se ha visto que puede dar COVID-like después de la aplicación de la vacuna, pero da un par de horas, cuando mucho 24 horas y se quita solo. No se ha reportado todavía o no hay algún estudio que hable que pueda exacerbar el COVID, o sea, de una persona que ya tuvo COVID y que se vacunó y que puede exacerbarle el síndrome, no se ha reportado todavía, pero no quita que pudiera llegar a suceder. Ok. Preguntan también cuál es el tiempo aproximado en que los síntomas de pérdida de olfato desaparecen. Ok.
Como comentamos en la charla, hay pacientes que pueden durar, o sea, como se puede quitar esta molestia inmediatamente después del COVID, hay pacientes que persisten hasta 3 meses, 6 meses y traspolándolo un poquito a otras enfermedades pueden durar hasta un año. Hay muchas cosas que aún todavía no tenemos bien dilucidadas, pero al menos en estos estudios que se han hecho a 120 días de seguimiento, pues siguen casi un 30% de estas personas continúan con alteraciones en el olfato. Entonces, pues como vemos, 120 días son prácticamente 4 meses. Entonces, sí puede haber una persistencia muy larga. Me gustaría decirles que se quitan pronto, pero parece ser que no. Parece ser que esta enfermedad de COVID sí nos va a dejar muchas alteraciones que apenas vamos, así como aprendimos el año pasado muchas cosas de COVID, creo que este año nos va a tocar aprender muchas cosas sobre el síndrome post-COVID. Nos preguntan si los síntomas pueden ser de manera intermitente. Es decir, el paciente que presenta disnea una semana puede sentir recuperación y a las 2 semanas volver a referir disnea. Así es, sí puede suceder esta situación, sí pueden ser intermitentes, así como bien se expresa. De repente pueden sentir un día mucha disnea, mucha fatiga, pasan 2, 3, 4 días, sienten una mejoría, pero hay algo que siguen diciendo, ¿sabes qué? Algo no va bien, me sigo sintiendo raro, pero bueno, continúo con mis actividades hasta que se vuelve a aprender la disnea. Y esa intermitencia es la que nos va a decir o la que nos va a llevar a, ¿sabes qué? Me voy a ir a revisar con el médico. Y nos va a decir, ¿sabes qué? Es que hay días que me siento muy mal y hay días que me siento regular, hay días que pues sí mejoro, pero nadie me cree que me estoy sintiendo mal. ¿Qué tengo? Por lo que tiene ese síndrome post-COVID. O sea, sí sucede eso. El síndrome post-COVID se puede confundir con una reinfección de COVID. Claro que sí, se puede llegar a confundir y se puede sobreponer. Entonces, es importante que estas personas que ya los detectamos como síndrome post-COVID, ya sabemos quiénes son, pero se exacerbó algo, tenemos que buscarles por todos lados y puede ser una reinfección por COVID. Como hasta ahorita hemos visto, sí sucede y el determinante que nos va a hablar de una posible reinfección por COVID son 45 días. De cuando se registró la infección al día 45, posterior al día 45, teóricamente ya la defensa que se generó pierde su efecto y sí podemos reinfectarnos de COVID y puede exacerbarnos el síndrome post-COVID. Pero en este caso sería obviamente por la enfermedad per se. Gracias a ustedes por haberme permitido participar y por haberme acompañado en esta pequeña plática.